Hola, ¿qué tal? Amigos, nuevamente, pues aquí con un seminario nuevo acerca de humor y resiliencia. El día de hoy vamos a tocar esta temática, esperemos sea de su agrado. Vamos a tocar tres autores, como hemos mencionado, y a partir de eso vamos a elaborar alguna conclusión final. El día de hoy el primer texto es el de título completo de la tesis es Aportes teóricos a la comprensión de la relación, resiliencia y humor. Subtítulo si lo tiene. Los autores son David Trujillo Martínez para optar como psicólogo. Muy bien, el resumen. La presente investigación tiene como objetivo ampliar la comprensión de la relación entre humor y resiliencia. Los teóricos de este campo han señalado en muchos textos que existe una relación entre el humor y la resiliencia, sin determinar suficientemente las características sustanciales de dicha relación. Por lo tanto, el aporte de esta investigación tiene gran importancia para el desarrollo teórico y posiblemente de intervención en el campo general de la construcción teórica de la resiliencia. Para lograr este objetivo se utilizó una metodología propia de la investigación cualitativa, el estudio documental, gracias al cual se elaboraron tres matrices textuales y otras dos relacionales. En la primera matriz se agruparon los contenidos relevantes frente a los temas de resiliencia y humor que fueron el insumo de las siguientes matrices. En la segunda se describieron las definiciones y características del concepto de resiliencia y en la tercera se plasmaron definiciones y características del término humor. Estas dos últimas matrices fueron muy relacionadas como instrumento de comprensión de relación entre resiliencia y humor. Para el presente vivo que estamos haciendo, vamos a utilizar el marco teórico. Adicional, esta investigación es de la Universidad Javeriana Pontificia, la carrera de Psicología, en Bogotá, octubre de 2011. Fundamentación bibliográfica, marco teórico. Aspectos teóricos de la resiliencia. Los seres humanos tienen la posibilidad de pensar, sentir y actuar, y tomar conciencia sobre sí mismos. A su vez, son seres relacionales, lo que le permite la construcción de intimidad y vínculos afectivos que le posibilitan desarrollarse y potenciarse desde las diferentes dimensiones como la afectiva, profesional, sociopolítica, trascendente y comunicativa. Ahora bien, el ser humano es un ser en conflicto por naturaleza, ya que en diversos momentos experimenta temores, ansiedad, miedo frente a circunstancias de la vida. Estudios realizados han señalado que tanto en situaciones de tranquilidad como en aquellas de gran tensión, crisis o sufrimiento, las personas están en capacidad de forjar sus propios recursos para adaptarse y surgir como consecuencia del conflicto con fortalezas nunca antes imaginadas. Esta posibilidad es la que muchos autores han designado como resiliencia. Se dan cuenta que esta descripción que acabo de hacer es lo que utilizan las caricaturas, los cómics, el anime, en donde una persona sufre, Goku sufre, por ejemplo, y se vuelve débil, se debilita, después de una semilla del ermitaño vuelve con fuerza increíble, sobrenatural, y se hace una persona más fuerte. En los Caballeros del Zodiaco podemos ver lo mismo, en donde Seiya es un cuate que se la pasan golpeándolo hasta que en un momento renace y se hace más fuerte que todos. Bueno, no sé si que todos, la verdad no conozco toda la serie, pero a mí era el personaje que me llamó la atención. Para contextualizar mejor este término, es importante que Dyer, Tusey 2004 mencionan que el término resiliencia, aunque tiene raíces históricas que datan desde el siglo XX, es desde finales de la década de los 70 donde se desarrollan diálogos al interior de las ciencias sociales alrededor de este concepto. Las conversaciones respecto a esta noción iniciaron en el campo de la psicopatología,
en donde se verificó con bastante ahínco que algunos niños criados en familias en donde se presentaban situaciones de dificultad no manifestaban creencias en el ámbito biológico ni psicosocial, sino todo lo contrario, lograban una alta calidad de vida. De aquí que durante esta misma década, 70, ganó bastante reconocimiento el concepto del niño invulnerable, ya que éste aludía a aquellos niños que se veían constitucionalmente fuertes, que no se dejaban afectar a pesar de presiones del estrés y la adversidad. Sin embargo, dicho concepto se mostraba impreciso, según Rutler, y errado por tres motivos. Primero, la resistencia al estrés es relativa, no absoluta, ya que no es aceptable en el tiempo y cambia de acuerdo al momento del desarrollo de los niños. Segundo, las raíces de la resistencia provienen tanto del contexto como de lo constitucional. Y tercero, el grado de resistencia no es firme, sino que se modifica a través del tiempo y de acuerdo a las circunstancias. Por tales razones, actualmente se prefiere emplear el término de resiliencia, aunque en las primeras publicaciones que se hicieron sobre este concepto se llevó a concebirlo como sinónimo de invulnerabilidad. Posteriormente se han hecho diferenciaciones claras y precisas entre ambos términos, pasando mejor el concepto de invulnerabilidad al área de la psicopatología. Es ahí donde los científicos sociales que buscaron alternativas al término de invulnerabilidad encontraron el concepto resiliencia, el cual nace de la física y se deriva del verbo en latín resilio, que hace referencia a la capacidad que tiene un material de recuperar su forma original, luego de haber sido sometido a altas presiones. A partir de aquí, las ciencias humanas y especialmente la psicología ha utilizado el término para referirse a la capacidad humana que permite a las personas que, a pesar de atravesar situaciones adversas, dolorosas o difíciles, puedan salir de ellas no solamente a salvo, sino aún enriquecidas por la experiencia. Primer punto aquí. Una situación de la resiliencia es que tengas que estar mal o que hayas pasado por una situación estresante. Yo lo que siempre me he cuestionado es por qué no las personas pueden hacer esto antes de una crisis. ¿Por qué tenemos que esperar a ver a alguien mal o a estar mal nosotros o en su defecto ver que alguien la pasó mal para decir, oye, si él pudo con esto, ¿por qué yo no? Entonces, creo yo que también nos podemos hacer personas resilientes por medio de la práctica, es decir, personas que promuevan que esta resiliencia ocurra constantemente. Entonces, esto me parece que pudiera fundamentarse y hacerse una práctica constante. Tampoco digo que no sea desgastante. Y supongo que esto pudiera ser muy desgastante el estar siendo resiliente todo el tiempo. Pero creo que aquí veo una ilusión, si tú lo quieres ver, pero veo un punto en donde puede ser que las personas sean mejores personas a partir de ser más resilientes. Primer punto. De acuerdo con lo anterior, autores que han abordado el tema han postulado diferentes conceptualizaciones para definir la resiliencia. Ejemplos de estos son Van Nistendal, citado por Rodríguez, quien argumenta que la resiliencia es la capacidad de tener éxito de modo aceptable para la sociedad a pesar del estrés o de una adversidad que implica normalmente un grave riesgo de resultados negativos. Por su parte, Cyrus Link, citado por Rodríguez, explicita que la noción de resiliencia trata de comprender de qué modo puede encajarse un golpe, de qué modo puede provocar efectos variables y tener incluso un efecto de reanimación. Por otro lado, Van Nistendal y Lecomte, 2002, señalan que ser resiliente no significa recuperarse, rebondir, en el sentido estricto de la palabra, sino crecer hacia algo nuevo. Volver, rebondir, a un estado inicial
es ahora imposible, más bien hay que saltar adelante, abrir puertas, sin negar el pasado doloroso, pero superándolo. Y para Gordon, la resiliencia es la habilidad de crecer, madurar e incrementar la competencia de cara a circunstancias adversas y obstáculos, recurriendo a todos sus recursos, tanto personales como ambientales. Y finalmente, el Grupo Resilio de la Pontificia Universidad Javeriana propone que la resiliencia es el proceso por medio del cual una adversidad grande o pequeña se convierte en ocasión para el mejoramiento personal y o colectivo. A pesar de que se han construido una serie de definiciones alrededor del concepto resiliencia, lo que se sabe es que una posibilidad esencial a la vida está sujeta a la plasticidad física y psíquica y a las circunstancias internas y externas entre las que se desarrolla el sujeto. Por lo tanto, es de pensar, tal como lo afirma Rodríguez, que esta posibilidad de generar procesos como otras facultades humanas no es en su totalidad ni innata ni adquirida, sino que más bien demanda unas condiciones particulares que permite que las personas lleguen a responder con fortaleza los infortunios de la vida. Entre tanto, la resiliencia es una apuesta que propone mirar al sujeto con ojos apreciativos, es decir, como un ser integral, colmado de fortalezas, invitando a no centrarse de manera recurrente en sus debilidades, aunque sin negarlas ni ocultarlas. Este tema es muy interesante, ya que podemos partir para ser mejores personas tomando en cuenta nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. En este punto es relevante diferenciar que existen dos enfoques, el de la resiliencia y el del riesgo. El enfoque de riesgo se centra en la enfermedad, los síntomas y en aquellas características que se asocian con la elevada probabilidad de daño biológico o social. Entre tanto, el enfoque de la resiliencia se explica por medio de lo que se ha denominado el modelo del desafío. Dicho modelo indica que los prejuicios o riesgos no son determinantes de daños permanentes a una persona. Manifiesta la presencia de barreras protectoras, las cuales actúan positivamente disminuyendo o mitigando los efectos negativos de aquellos factores de riesgo, y en su mayoría transformando y fortaleciendo a quien atravesó por una situación de adversidad. Es importante aclarar que este enfoque no está en oposición al anterior enfoque de riesgo, sino que lo complementa y acrecienta. Es ahí donde en los últimos años han surgido en diferentes áreas del conocimiento un gran interés por indagar el enfoque de la resiliencia, y de acuerdo con Rutter, citado por Kotliarenko, Cáceres y Fontecilla, este interés viene de por lo menos tres áreas de investigación. La primera surge de la estabilidad que revelan los datos empíricos respecto de las diferencias individuales que se han observado a la hora de indagar poblaciones de gran vulnerabilidad. La segunda se refiere a los estudios sobre temperamento realizados por diferentes investigadores en los Estados Unidos en la década de los 70, y la tercera se orienta al hecho de observar y dar cuenta cómo las personas enfrentan situaciones de la vida, momentos específicos y transiciones. Es importante reconocer que el interés por estudiar el enfoque de la resiliencia deviene en su posibilidad de contemplar al ser humano desde un punto de vista que permita enfocarse en las implicaciones relacionales que surgen a partir de la interacción entre el sujeto y el ambiente, realizando una mirada desde la comprensión para suscitar una reflexión frente a la forma en que los individuos se ven afectados por situaciones estresantes y la manera en que estos afrontan dichas situaciones. Por ello, dentro de la resiliencia se habla de factores de riesgo y factores protectores, evidenciando así que no se desconoce la vulnerabilidad ni las carencias sociales humanas,
Los factores de riesgo son definidos como todas aquellas características, hechos o situaciones propias del sujeto o del entorno que aumentan la posibilidad de desarrollar desajustes psicosociales en contraposición de los factores protectores. Son entendidos como todas aquellas características, hechos o circunstancias propias del sujeto o su entorno que elevan la potencialidad para hacer frente a las adversidades o disminuyen la posibilidad de desarrollar desajuste psicosocial, involucrando variables genéticas, disposiciones personales, factores psicológicos, situacionales y sociales. Vale la pena mencionar que los factores que promueven la resiliencia en los individuos son habilidades comunicativas y de resolución de problemas, competencia escolar, humor, autoestima elevada, creatividad, autoestima, autonomía, tolerancia a las frustraciones, entre otras. Al interior de la familia se han definido factores protectores: la presencia de apoyo incondicional por al menos una persona competente y emocional estable, creencias religiosas que promueven la unidad familiar y la búsqueda de significados en los tiempos difíciles, es decir, el sentido de vida. Dentro del ámbito comunitario se han considerado los siguientes: presencia de pares y personas mayores en la comunidad que brinden la posibilidad de transiciones positivas en la vida, como programas de educación comunitaria a padres, participación activa en una comunidad religiosa. De acuerdo con Rutter, quien señala que un factor de protección no puede ser definido sin un análisis de tiempo y contexto específico, ya que está enmarcado dentro de ellos, manifestándose como mediador o conciliador del riesgo. Por lo tanto, es importante tener presente que un factor de riesgo o protección no será comprendido de igual forma en condiciones distintas dentro del ciclo vital. Es por esta razón que lo que puede ser un factor de riesgo en algún momento específico de la vida puede pasar a ser un factor protector en otro. De otro lado, dentro de la teoría de la resiliencia se habla de los niveles o etapas que se manifiestan en una persona según el momento del proceso en el que se encuentre. Por su parte, Palmer describe el proceso resiliente a partir de las siguientes etapas. En primera instancia se presenta la sobrevivencia anómica, la cual alude a un estado de desconcierto donde la persona que atraviesa por una situación de dificultad no encuentra cuáles son las soluciones más pertinentes a la circunstancia en la que se halla. Luego, en segunda instancia, se presenta la resiliencia regenerativa, donde las personas inician una búsqueda de soluciones al problema a partir de la utilización de sus recursos internos y del ambiente. Sin embargo, hay retrocesos cuando la persona se halla en situaciones de crisis, en donde no logra visualizar soluciones al momento que enfrenta. Posteriormente se presenta la resiliencia adaptativa, la que se identifica cuando hay un aumento en los periodos de estabilidad y hay disposición por parte de la persona para actuar frente a la situación. Y por último se presenta la resiliencia floreciente, la cual se manifiesta cuando la persona le encuentra sentido a su vida y considera que puede controlarla. Es evidente que existen sujetos que han contado con factores protectores que posibilitan y potencian en una mayor medida la resiliencia en su vida. Según Rodríguez, los factores que aumentan esta capacidad para generar procesos son el apego seguro en los 6 primeros meses de vida, ser consciente de la realidad individual y familiar y social que se vive, ya que en la medida en que se tenga presente la realidad es más fácil buscar y ejecutar estrategias alternativas, contar con apoyo social, evidenciando en relaciones informales una educación en la escuela y los procesos educativos extrafamiliares y compromisos religiosos, sociales y políticos. Cuando una persona cuenta con estos factores o algunos de ellos, es más probable que se generen posibilidades resilientes. Supóngase que es como un nutriente que hacen
más factible el desarrollo de esta potencialidad. Sin embargo, no son determinantes del aumento de la posibilidad de la manifestación de la resiliencia. Frente a esto último, desde el ámbito educativo se ha venido promoviendo la resiliencia a partir de la utilización del modelo de Grothberg, quien sustenta que para hacer frente a las adversidades, superarlas y salir de ellas fortalecido, o más aún transformando los niños y niñas, toman factores de resiliencia de 4 fuentes, las cuales se conciben como las partes donde residen las características de los niños que son resilientes. Dichas fuentes se adquieren por medio de la posesión de condiciones que en el lenguaje se expresan diciendo yo tengo, yo soy, yo estoy, yo puedo. Conocer estas fuentes es importante ya que indican dónde hay que trabajar para que surja posibilidad en ellas, en las personas. De acuerdo con Grothberg, la primera expresión yo tengo se relaciona con el entorno social en el que se encuentra inmerso un niño o una niña. Por ejemplo, yo tengo personas alrededor en quienes confío y me quieren incondicionalmente. La segunda, yo soy, se refiere a las fortalezas intrapsíquicas y condiciones personales con que se cuenta. Por ejemplo, soy feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi afecto. La tercera, yo estoy, al igual que la anterior, habla de fortalezas internas y condiciones personales. Por ejemplo, yo estoy seguro de que todo saldrá bien. Por último, la cuarta, yo puedo, hace referencia a las habilidades en las relaciones con los demás. Por ejemplo, yo puedo buscar la forma de resolver mis problemas. Es relevante indicar que una persona es resiliente en la medida en que manifiesta características como las siguientes: valoración de sí mismo, capacidad de generar procesos para disfrutar de sus experiencias de vida, se relaciona de forma adecuada con las personas, es creativo, manifiesta interés por conocer, es capaz de realizar tareas o trabajos y presenta una salud física aceptable. De acuerdo con esto, promover la resiliencia permite mejorar la calidad de vida de los seres humanos por medio de los significados que ellos mismos construyen de la forma en cómo perciben y hacen frente al mundo. Dentro de la teoría de la resiliencia, Wolin y Wolin, citado por Kotlarenko, Cáceres y Fontecilla, señala cómo los pilares de la resiliencia, la independencia, la capacidad de relacionarse, la introspección, la iniciativa, la creatividad, la moralidad y finalmente el humor. Estos son vistos como aquellas características internas que se pueden desarrollar en una persona y se manifiestan al asumir una situación adversa. Es ahí donde se pueden considerar como factores protectores. Si esto se presenta, se podría llegar a decir que éste cuenta con herramientas que contribuyen a enfrentar de manera constructiva y una situación de dificultad. Estos pilares para ellos son entendidos de la siguiente manera: independencia es definida como la capacidad de fijar límites entre uno mismo y los entornos adversos. En otras palabras, se refiere a la capacidad de mantener distancia emocional y física sin llegar a extremos como el aislamiento. La capacidad de relacionarse se refiere a la habilidad de fomentar lazos estrechos y satisfactorios con otras personas para balancear la propia necesidad de simpatía y aptitud para darse a otros. La introspección, entendida como un proceso interno en donde se es capaz de cuestionarse y darse respuestas sinceras. La iniciativa, gusto por exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente más complejas. Asimismo, capacidad de hacerse cargo de sus propios problemas y ejercer control sobre los mismos. La creatividad es entendida como la capacidad de instaurar orden, belleza y finalidad a partir del desconcierto y el desorden. La moralidad se refiere
al anhelo interno por tener una vida personal satisfactoria, tranquila y con riqueza interior, a partir del comprometerse con valores y saber diferenciar entre lo adecuado y lo inadecuado. El humor hace referencia a la capacidad de hallar lo cómico en la propia tragedia. En una línea similar, Van Nistelrooy-Lecompte proponen una metáfora llamada la casita para ejemplificar de manera didáctica la posibilidad resiliente. Esta teoría intenta comprender de forma gráfica cada uno de los factores que contribuyen dinámicamente en el desarrollo de la resiliencia. Se usa este nombre pues es útil en el trabajo con niños y niñas, ya que este elemento se halla en la cotidianidad y hace parte de aquello que es más propio, y es ahí precisamente en lo íntimo de lo familiar en donde se consolida la actitud resiliente ante la vida. A continuación se explicará cada uno de los niveles que conforman la casita. En primer lugar, se encuentra el suelo sobre el cual está construida. Ahí se hallan necesidades materiales elementales tales como la alimentación, los cuidados básicos como la salud, el sueño, etc. Aunque la satisfacción de estas necesidades es importante, es de saberse que un ser humano requiere mucho más que un techo y comida para vivir. Es aquí precisamente en donde se inicia la construcción de la casita de la resiliencia. En segundo lugar, se encuentra en el subsuelo la red de relaciones más o menos informales, la familia, los amigos, los vecinos, los compañeros de estudio o colegas de trabajo. En el interior de estas redes se ubica la aceptación profunda de la persona, que no debe confundirse con la aceptación de todo comportamiento. En la planta baja se encuentra una capacidad fundamental, encontrar un sentido, una coherencia a la vida. De igual forma se encuentran los proyectos concretos. En este nivel se encuentra también el jardín, el cual se refiere al contacto con la naturaleza. En el primer piso se hallan 3 habitaciones, las cuales se refieren a la autoestima, las competencias y las aptitudes, el humor y otras estrategias de adaptación. En cuanto a la tercera habitación de este piso, contiene las estrategias de adaptación que permiten no solamente proteger al individuo de sufrimientos con cargas altas de sobrellevar, sino también liberar energías, proporcionar una perspectiva sobre la realidad. Es importante destacar que estos factores del humor, que normalmente es olvidado, a pesar de ser una fuerza que constituye en gran medida la resiliencia en muchas situaciones de la vida, finalmente se encuentra el altillo, el cual representa la apertura hacia otras experiencias, a menudo más localizadas, que pueden contribuir a la resiliencia. Como se ha mostrado durante la indagación teórica, la resiliencia, el humor, para diferentes autores es importante. Esto manifestado en temas como los pilares de la resiliencia, la metáfora de la casita de la resiliencia, características de la resiliencia y los aportes que hacen autores como Sesbat, Van Nistelrooy y Kotliarenko, quienes invitan a indagar sobre el concepto humor y su relación con la resiliencia. Por ello, en el siguiente subcapítulo de la indagación teórica, se pretenderá mostrar algunos acercamientos más detallados frente al concepto humor y su relación con la resiliencia o mejoramiento personal. Comenzamos. Humor. Para iniciar el tema, nuevamente. Humor. Para iniciar el presente tema, vale la pena remitirse a algunos autores que han planteado diferentes postulados sociales y disciplinares frente a una idea de trabajar la relación entre el humor y la resiliencia.
pues al desarrollar estos conceptos y conocer profundamente su relación, se posibilitará llevarlos a la acción en programas tanto comunitarios como individuales, por lo cual Substrat, el cual destaca la importancia que puede tener la promoción del humor, tanto en la salud física como mental de los niños, especialmente en niños de edad preescolar. Es así como señala que qué medidas de promoción del humor deben ser incorporadas en los establecimientos de educación preescolar, allí, así como en las ceremonias religiosas. De aquí que este autor se apoya en diversos autores como Wolfstein, que en una de sus publicaciones de orientación psicoanalítica da cuenta de cómo los niños utilizan el humor para enfrentar el estrés, la ansiedad y la culpa, entre otras experiencias, también citando a Masten, en el cual esta autora destaca la importancia que tiene el humor en términos de enfrentamiento a la adversidad. Además, da cuenta de la referencia que Carroll y Smith hacen respecto del humor. Estos indican que aquellas personas que utilizan el humor como estrategia de afrontamiento, coping, dicen tener menor cantidad de problemas de salud que aquellas que no lo utilizan. De ahí que manifieste que el humor es una habilidad innata que se puede fortalecer desde el ambiente. En el párrafo anterior también se puede notar que es común que en el vocablo cotidiano urbano a la palabra humor se le anteponga el sentido del, usando indiscriminadamente su forma compuesta y en su forma originaria. Durante las indagaciones realizadas en el ejercicio de la presente investigación se ha concluido que es posible que históricamente esto se deba a que el humor haya sido tomado de forma similar al sentido de la vista, olfato, oído, aseveración que lingüísticamente sería incorrecta, ya que más que un sentido es una posibilidad manifestada ante acciones ante la vida. O por otro lado, es posible que ésta se use en su forma compleja ya que se relacione directamente con el sentido, intencionalidad o dirección hacia donde es lanzado el humor. Por las anteriores razones, este trabajo se enfocará en nombrar únicamente la palabra en su forma originaria y si se refiere hacia su intencionalidad será usada como sentido del humor. Con esta misma intención, es importante diferenciar conceptualmente algunas palabras que socialmente son utilizadas sin discriminación para referirse al mismo fenómeno. Se podría llegar a pensar que son confundidas entre sí o son usadas para definirse unas con las otras. Estas palabras son humor, risa y chiste. Aunque están íntimamente relacionadas, en muchos momentos no significan lo mismo. El humor se diferencia de la risa y el chiste, ya que este es una actitud que no necesita de interlocutor y que es algo que se presenta cotidianamente en la vida. Es como una manera de enfrentar el mundo. En cambio, el chiste es un acto netamente social que tiene como intencionalidad básica generar risa en otros o en sí mismo. Normalmente se produce como un acto espontáneo, ocurrencia o reflejo frente a una situación. Dentro de sus diferencias dinámicas se encuentra el humor. Ayuda a canalizar situaciones tensionantes de la vida, a veces sin generar risa o sin ser chistes, ayudando a orientarlas hacia otros espacios que generen mayor bienestar, mientras que el chiste distiende ayudando a canalizar tensiones producidas en un contexto social. Por otro lado, la risa es una reacción biopsicosocial que se manifiesta en un acto físico visible y medible, al igual que el chiste, mientras que el humor puede ser intrapsíquico. También hay que tener en cuenta que hay otra palabra que a veces se entrelaza con el humor y es lo cómico. La primera es entendida también como un discurso frente a una situación y la segunda es la misma situación.
Desde la anterior comprensión, vale la pena cuestionarse por consolidación teórica del humor, pues no se encuentra en un texto consolidado que describa de manera clara este concepto, encontrando diferentes textos que hablan y recuperan el concepto de manera desconectada, percibiéndose así la existencia de una dispersión teórica. Dentro de esta revisión se ha podido encontrar múltiples definiciones, incluyendo en algunas ambiguas, que afirman que el humor y la creatividad en los adultos se explican por sí mismos. En los niños, ambos se manifiestan en juego. Estas imprecisiones se pueden explicar, al parecer, por esta escasa importancia de la literatura psicológica ha otorgado a este concepto, lo cual, al investigar diferentes definiciones, se puede dar en cuenta que éstas varían según el ámbito desde donde se observe. Dentro de la resiliencia, la definición predominante es encontrar lo cómico en la propia tragedia. Esto se lleva a un cuestionamiento claro, y es: ¿solo hay humor cuando hay alguna tragedia a la cual se puede encontrar algo cómico? ¿O qué pasa con las situaciones no trágicas de la vida en donde la gente dice tener humor? Indagando en otras visiones sobre el humor, se encontró que lo definen como un recurso creativo que permite encontrar respuestas nuevas para situaciones que parecen no tener salida. Es la capacidad de poder sobrellevar una situación adversa que amenaza, con un balance de emociones que tienden a facilitar el comportamiento constructivo. Uno de los mayores exponentes de la psicología, como Freud, afirma que el humor en su esencia, consiste en ahorrarse los afectos que habría ocasionado la situación y en saltarse mediante una broma la posibilidad de tales exteriorizaciones de sentimiento, revelando su capacidad de transformar el sufrimiento en placer. El humor como estrategia de comunicación que permite encontrar lo cómico en las situaciones difíciles, y de esta manera le ayuda a alejarse de los focos de tensión, actitud del yo frente a una realidad penosa que permite transformar el sufrimiento en placer. Según Figueroa 2008, referenciando a Aristóteles y Freud, el primero explica el humor como un mecanismo por medio del cual los seres humanos descargan emociones peligrosas y dañinas, y el segundo explica que es el mecanismo por medio del cual los seres humanos descargan los deseos que, por ser socialmente inaceptables, resultan reprimiéndose en el inconsciente humano. Si lo vemos desde este punto de vista, entonces nos daremos cuenta que ahí es donde opera lo resiliente. Estas múltiples definiciones frente al humor muestran que éste no se presenta solamente en situaciones trágicas, sino que también se da en situaciones penosas o adversas, lo cual se puede deducir que cuando existe una contradicción entre una situación deseada y otra no deseada, la persona entra en una paradoja o situación de conflicto, la cual debe ser solucionada, en donde se ponen a prueba diferentes recursos creativos y funciones ejecutivas del ser humano para poder encontrar salidas a esta contradicción, por lo que al darle solución se reduce la tensión y se liberan emociones peligrosas y se presentan ideas esperanzadoras. También es importante recalcar que el humor socialmente ha estado relacionado con situaciones jocosas y generadoras de risa, a lo cual cabe la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre humor y risa? Villegas define la risa como entramado neurológico, biológico, psicológico y cultural, que posibilita la reacción fisiológica a situaciones de humor y del placer del entorno, mediante la cual el ser humano logra tanto niveles significativos de desarrollo individual como construcción social de la realidad a través del ejercicio cognitivo-emocional del orden superior de los individuos de nuestra especie. Complementando lo anterior postulado, Martín
Pulik, Doris, Larsen, Gray y Weir, en investigaciones realizadas descubrieron que existen diferencias en el humor, las cuales fueron agrupadas en 4 categorías o grupos, según su intencionalidad, las cuales son: humor afiliativo. Es cuando las personas tienden a decir las cosas de forma divertida o hacer chistes o bromas para llamar la atención y así divertir a otras personas, propiciando las relaciones interpersonales y reduciendo las tensiones surgidas en estas. Este estilo especialmente es carente de hostilidad y su uso se ubica adecuadamente tanto a quien lo utiliza como a los demás. Humor de mejoramiento personal, self-enhancing, es cuando las personas tienden a buscar lo cómico en la tragedia, manteniendo una visión humorística de vida, aunque necesariamente esta no siempre sea compartida con otros. Implica divertirse con las incongruencias, aún en la adversidad, y usar el humor como una estrategia para afrontar las vicisitudes. Humor agresivo es cuando las personas usan el humor como un propósito de criticar o manipular a otros, recurriendo al sarcasmo, tomando el pelo a los otros, molestando con bromas, poniendo en ridículo a los demás. Es una forma potencialmente ofensiva del humor y evidenciar a otros, aunque según los autores de la presente investigación también podría ser una forma de poner límites y evidenciar molestias a otros. Humor para la descalificación personal. Las personas que usan este tipo de humor son autodespreciativos, hacen o dicen cosas divertidas a expensas de sí mismo y se ríen con otros, al mismo tiempo que se ridiculizan, menosprecian. Implican también el uso del humor como una forma negativa de defensa para ocultar sus sentimientos. Estas 4 categorías muestran diferentes formas de usar el humor según las intencionalidades del interlocutor en sus relaciones sociales. Por dentro de los autores revisados para la presente tesis, los autores pudieron notar que habían situaciones, beneficios, descripciones o definiciones, por lo cual se decidió agruparlas en categorías emergentes, ya que éstas muestran cómo el humor juega un papel fundamental en los procesos resilientes. Estas nuevas categorías son el humor y la risa como propiciadores de reacciones fisiológicas, el humor como estrategia para afrontar las adversidades, el humor como facilitador de transformaciones cognitivas, el humor como favorecedor de relaciones sociales y el humor sociocultural como propiciador de libertad. Estas últimas no pueden ser consideradas como categorías aisladas unas de otras, sino que convergen entre sí, pero por razones de practicidad se buscará diferenciarlas en el presente texto con el fin de mostrar los beneficios e intencionalidades de forma más precisa y concreta. El humor y la risa como propiciadores de reacciones fisiológicas. La risa ha sido fuente de investigación en las áreas biológica, física, etológica y médica, a partir del descubrimiento de esta como motor de salud en el famoso movimiento creado por Patch Adams, cuando inició la terapia de la risa con los pequeños pacientes internados en hospitales de Estados Unidos, presentándose posteriormente una expansión mundial de este movimiento, siendo el Dr. José Pelucci, director de Paya Médicos en los hospitales de Argentina, uno de los representantes más grandes. Esto también llega a Colombia con terapias en hospitales de niños con cáncer y problemas cardíacos como el Hospital Cardioinfantil de la ciudad de Bogotá, institución de la doctora Clown, entre otros. Este tipo de terapias son implementadas en estas situaciones debido a sus efectos terapéuticos, respecto de lo cual Daldo Hernando Mesa afirma que reír reduce la tensión arterial, disminuye las hormonas generadas por el estrés
incrementa la flexión muscular, produce un masaje natural a los pulmones y los órganos del vientre, generando a su vez sensación de bienestar. Además, reír de manera no fingida eleva las células T, incrementa las proteínas, activando las funciones inmunes, y se eleva la capacidad de los organismos para luchar contra muchas clases de infecciones. El incremento de inmunoglobulina, el aumento de endorfinas y serotonina. Afirma además que las investigaciones han determinado que después de una sesión de risa no fingida, los pacientes experimentales demostraron la capacidad para fortalecer el sistema inmune. Adicionalmente, el humor y la risa ayudan efectivamente a soportar ciertas circunstancias particularmente estresantes, ya que los efectos de la relajación del humor y la risa sobre el sistema parasimpático hace que disminuya la contractura de la musculatura lisa, ocasionada por la tensión y el estrés, con efectos benéficos sobre la tensión arterial y el volumen respiratorio. También se habla de la disminución del cortisol en la sangre y del aumento de la secreción endorfinas, como otros tantos efectos deseables. Suplementariamente, la persona que pueda reírse de sus problemas se hace más fuerte que estos, aliviando las tensiones, posibilitando el tomar la vida con optimismo, con una nueva mirada, facilitando que las cosas no parezcan tan dramáticas. Esto tiene como consecuencias un clima relajado donde el placer, en donde la recreación, el juego y la diversión son posibles, propiciando así las interacciones sociales. En cuanto a este último punto, científicos ingleses hallaron evidencias en sus investigaciones sobre el poder contagioso de la risa, afirmando que nuestro cerebro sería particularmente sociable, ya que una sonrisa o carcajeo lleva a que el observador responda de igual forma. Sophie Scott decía: parece que es absolutamente cierto que si reímos, el mundo entero ríe con nosotros. Así pues, según Goleman, citado por Lieber, Elpan y Eppelbaum, estudios previos han revelado que cuando se observa a alguien sonriendo, en el cerebro se activa un grupo de células nerviosas llamadas neuronas espejo, que generan un impulso a sonreír en el campo de las neurociencias sociales, la cual se encarga de estudiar cómo actúa el cerebro de las personas cuando éste interactúa con otros. Se descubrió que esta clase de células cerebrales operan como redes neuronales inalámbricas. Las neuronas espejo, que fueron descubiertas por Rizzolatti, Giacomo y Sinigaglio Corrado, son decisivas en el mundo de la empatía emocional. Las neuronas espejo dan cuenta de las emociones, el movimiento e incluso las intenciones de las personas con las que se encuentre. Apoyando esto, se ha demostrado en estudios que cuando se observa una cara sonriente, se activa un grupo de células nerviosas llamadas neuronas espejo. Este fenómeno es evidente en los bebés que sonríen a quien les sonríe. En otro estudio se reemplazó el estímulo visual, sonrisa, por un auditivo. Los investigadores seleccionaron vocalizaciones que correspondían a emociones positivas, diversión y triunfo, y negativas, miedo y disgusto. Mediante estudios de la resonancia magnética funcional, monitorearon la reacción cerebral de un grupo de voluntarios. La respuesta fue más intensa en el caso de las risas y voces triunfantes. Las emociones positivas activan el sistema de neuronas espejo en mayor medida que las negativas. Continuamos. Humor como estrategia de afrontamiento de los conflictos. Berg, en su trabajo de intervención e investigación durante la guerra de Bosnia, vinculado con UNICEF,
encontró que a menudo los niños eran capaces de reírse de ciertas circunstancias como una manera de enfrentar las emociones que esto generaba. Hacían bromas acerca de los peligros que los rodean, mitigando así estos. Otro caso característico de esta situación es el caso de Viktor Frankl, sobreviviente al Holocausto nazi y padre de la logoterapia, quien afirmaba que en el campo de concentración le ayudaba mucho tener un cierto humor con las situaciones adversas, en donde aseguraba que la gente que llegaba a los campos lograban tener un arma defensiva muy eficaz si conservaban el humor, por lo que durante su encierro decidió con un amigo inventarse por lo menos una historia divertida cada día, la cual debería estar basada en lo que iba a suceder después de su liberación, sin perder la impresión de encontrarse en el campo. Siguiendo en esta misma línea, Goldstein muestra cómo los niños utilizan el humor para enfrentar el estrés, la ansiedad y la culpa, entre otras experiencias. Carol Schmidt indican que aquellas personas que utilizan el humor como estrategia de afrontamiento dicen tener menos cantidad de problemas de salud que aquellas que no lo utilizan. Esto se puede comprender ya que el humor integra la realidad en la vida transformándola en algo más soportable y positivo. Para desarrollar el humor hace falta ser capaz de aceptar los errores propios, confiar en el futuro, ser creativo, imaginar, tomar distancia de los hechos que se acongojan. Por lo tanto, quien es capaz de reírse de sí mismo gana libertad y fuerza interior. Esto muestra que el humor ayuda a conservar una cierta distancia con respecto a las adversidades y deja mostrarse superior a lo que sucede, aunque sea por algunos instantes, por lo cual este espacio de tranquilidad permite lucidez mental, haciendo posible encontrar lo cómico a las situaciones difíciles y de esta manera le ayuda a alejarse de los focos de tensión. Gracias a que el humor es un recurso que permite disminuir los niveles de ansiedad, angustia y las asperezas, también logra que el dolor que provocan los conflictos sea asimilado más fácilmente, de una forma socialmente aceptable. Pues frente a la adversidad, el humor hace posible resistir situaciones que de otra manera no se podrían dar con facilidad. Así es que reírse de sí mismo o de las situaciones que se han tenido que vivir, contemplando lo absurdo de los problemas que acongojan, lleva a relativizar los complejos cotidianos, enfocando así la realidad con mayor tolerancia e indulgencia. Es ahí donde tiene cabida la postura de Freud, citado por Lieber, Applebaum y Applebaum, el cual afirma que el humor en su esencia consiste en ahorrarse los efectos a que habría dado ocasión una situación y en saltarse mediante una broma la posibilidad de tales exteriorizaciones de sentimientos, revelando su capacidad de transformar el sufrimiento en placer. Aquí nada más hacer una aclaración. Se trata de cambiar el chip con el humor. No se trata de dejar las responsabilidades que implican la responsabilidad que implica la situación de riesgo, la situación estresante. ¿Sí? Simplemente es tomar con otra actitud estas mismas situaciones y enfrentarlas de una manera diferente. Humor como facilitador de transformaciones cognitivas. Para ilustrar esta categoría es importante rescatar la investigación hecha por Díaz, citado por Bueno, con 136 jóvenes puertorriqueños de 15 a 17 años. Encontraron que los varones, 35% de la población, empleaban el humor para dar otro valor y significado a la situación estresante, a manera de mantener la integridad personal. Esto muestra el valor simbólico del humor, que ocupa un lugar significativo en la subjetividad como fortalecedor de la resiliencia, entendiendo de esta forma
cómo el humor ayuda al individuo a aceptar sonriendo sus propias creencias y las imperfecciones de su entorno, invitando a una nueva mirada divertida sobre nuestra condición, contemplando lo absurdo de los problemas que acongojan y relativizando los complejos que se presentan en la vida cotidiana. Apoyando esta posición, Bergson, Shaftesbury, citado en Villegas, afirman que el humor es capaz de conducir al sentido común a través del efecto de distanciamiento con él mismo, mostrando una imagen del mundo distinta a aquella a la cual se ha terminado aferrando. Inflexiblemente, el humor revela la contingencia y arbitrariedad de las prácticas morales y de aquellas creencias con las cuales hay compromiso en la cotidianidad, así como el modo en que éstas pueden ser transformadas y perfeccionadas, generando una nueva mirada de la realidad. Aquí, ojo, hay que es el segundo punto, ¿no? En ocasiones, cuando tenemos una situación estresante, una situación de responsabilidad, también viene cargada de los prejuicios, de la presión social. Entonces el humor lo que hace es quitarte de los prejuicios y de la presión social para entonces enfrentarlo de una manera diferente. Imagínate, voy a poner un ejemplo. Imagínate tener que cargar 20 kilos. 20 kilos para no irnos tan lejos. Ajá. Y tener que resolver una situación problemática, ¿no? Tener que caminar 10 cuadras con 20 kilos. Ahora imagínate, que por medio de la risa tú pudieras cargar 1 kilo solamente y poder caminar las 10 cuadras propuestas. Esta es la magnitud que implica la resiliencia por medio del humor. Pero para que esto sea posible es necesario un elemento fundamental como lo es la creatividad, pues la resiliencia no es solo ponerle al mal tiempo buena cara, es también la responsabilidad de pensar en forma diferente para permitir así encontrar respuestas nuevas para situaciones que parecen no tener salida, siendo estos nuevos elementos los que propician la resiliencia y su relación con el humor, por lo que es sano bromear con uno mismo y con lo que la vida sitúa por delante. Muchas veces ayuda a darle otra mirada a las circunstancias difíciles por las cuales se debe atravesar. El buen humor, mientras dura, favorece la capacidad de pensar con flexibilidad y con mayor complejidad, haciendo que resulte más fácil encontrar soluciones a los problemas, ya sean intelectuales o interpersonales, permitiendo así una reconfiguración súbita, un cambio en el afecto y el comportamiento del sujeto. Esto es además la esencia de la creatividad, es como un salto, un camino a otro, es tomar nuevos rumbos de la vida. Estamos llegando al último capítulo de esta primer texto, que era un poco más extenso que los otros dos que elegí para esta temática. El humor como favorecedor de relaciones sociales. El ser humano, en sus diferentes aspectos biológicos, psicológicos y culturales, ha sido constituido como ser social, el cual se desarrolla a partir de las interacciones tanto en otras personas como en la cultura en la cual pertenece. Liber, Eppelbaum y Eppelbaum argumentan que los seres humanos cuentan con un cerebro social que permite tener capacidades biológicas para favorecer la interacción y la empatía con otros, de tal forma que las emociones tanto positivas como negativas son transmitidas de forma contagiosa entre diferentes personas con una tendencia innata. Una de las formas de relacionarse y contribuir a ese ser social es el lenguaje, verbal y no verbal, tanto interno como externo, en el cual permite construir una imagen del mundo con el cual
se está en relación. El lenguaje tiene las características de ser simbólico y a través de este permitir la comunicación entre diferentes personas. Adicionalmente, el humor, que posee las mismas características, tiene una gran función como sostenedor del lazo social, de las identificaciones grupales, hechos que dan al humor un lugar como elemento de resiliencia subjetiva frente a la adversidad. Por lo anterior, se podría considerar que el humor es una forma de comunicación tanto intrapsíquica como social, según lo cual Bergson, citado en Figueroa, afirma que para comprender la risa hay que llevarla de vuelta a su ambiente natural, que es la sociedad, y por encima de cualquier cosa debemos determinar la unidad de su función social. Dando respuesta a esto, los investigadores del presente texto encontraron que la risa está ligada con el humor, el cual es uno de los factores de resiliencia social. Es fundamental en las relaciones humanas, pues gracias a él se construyen vínculos y asociaciones inesperadas. Permite constatar que el verdadero sentido de la vida es relativo, vinculado a un contexto variable y conformado por múltiples verdades, siendo así la fuente del humor lo insólito, pues si solo hay rutina o una sola visión de la realidad, el humor no tiene cabida. Apoyan el argumento anteriormente planteado afirmando que el humor tiene como característica particular la posibilidad de establecer lazos con el otro, construyendo vínculos que cuestionan una visión única de la realidad. Esto se ve representado en la investigación realizada por Bueno, mencionada en párrafos anteriores, en donde el humor juega un papel fundamental dentro del proceso de socialización y la homeostasis psicológica, cuando encuentra que los hombres empleaban el humor para dar otro valor y significado a la situación estresante, a manera de mantener la integridad personal, y las mujeres lo usaban para encontrar apoyo social. Esto lleva a concluir que el humor construye las relaciones sociales y las mantiene. Para esto es fundamental la confianza, sin la cual no habrá humor, o habrá humor destructor, que no hará sino aislar al que lo utiliza o herir a los demás. Como se puede ver, la risa no solamente se presenta en una sola área, pues es un fenómeno humano dinamizador de tres ámbitos: el personal, lo social y el creativo, o de objetivación semiótica, que tiene como fin último un mayor bienestar de la especie. La risa es ante todo un acto inteligente que demanda cierta insensibilidad, un grado de adormecimiento de las emociones y los afectos. Bergson y Stern, citados por Villegas. Asimismo, la risa se produce cuando hay una degradación de algún valor, ya sea social o personal, teniendo cuatro funciones sociales. Función asimiladora. La sociedad utiliza la risa para degradar los sistemas de valores individuales de ciertas personas o los valores colectivos de ciertos grupos que le compiten, haciendo prevalecer los suyos. Es altamente agresiva ya que puede llegar a suprimir sistemas enteros de valores. Función liberadora. La risa es una libertad de apreciación, la libertad de reírse de los valores consagrados por la sociedad. Función conservadora. Mediante la risa se degradan los valores de otros individuos o grupos para conservar y fortalecer el propio sistema de valores. Función correctiva. La risa social interviene entonces para ejercer una función crítica correctiva pedagógica. Quien atenta contra los valores universales provoca risa pública y se excluye del sistema de valores de la sociedad, se aísla axiológicamente. Para concluir, es importante rescatar la visión de Villegas, en donde afirma que la risa debe entenderse como un factor resiliente desarrollado antropológicamente, sujeto-sociedad,
en un largo proceso de evolución que permite la asimilación y realidad, la acomodación de estructuras psíquicas para el logro de mayores niveles de desarrollo humano, generando una construcción de nuevos valores sociales o manteniendo las existentes a partir de las experiencias individuales y sociales. Al comprender la alta carga cognitiva y desencadenada la presencia de la risa en el ser humano, es importante entender las manifestaciones y aportes del humor, pues este es la estrategia de adaptación del ser humano por excelencia, ya que compromete casi toda la persona, su intelecto, sus emociones y su fisiología, evidenciando que las estructuras fundamentales del humor son universales, se presentan de diversas formas según las culturas, en donde incluso Freud mismo, habitualmente tan crítico con respecto a los mecanismos de defensa, afirma que el humor es un don precioso y raro, es la máxima defensa. Según ciertos psiquiatras, el humor no es agresivo, es digno de salud mental. Por otra, en la actualidad el DSM-4 lo sitúa entre los funcionamientos defensivos mejor adaptados, viéndose así que este es considerado por la mayoría de los autores como la actitud más madura. Por lo tanto, Shaftesbury afirma que el humor reduce los conflictos entre los interlocutores, permitiendo que se traten temas disímiles e incluso aquellos que han caído en desacrédito, permitiendo que puedan ser tratados sin que por ellos se pierda la buena compañía de los interlocutores o la comodidad de una conversación cortés. En su sentido distinto, esta significación social alude a la manera en que el humor hace explícito aquello común de las prácticas cotidianas que está implícito en la vida social, lo cual da paso a pensar que el humor, en la categoría que será descrita a continuación, es importante indicar que el ser humano es un ser que ríe y tiene la posibilidad de crear vínculos con la risa. Es relevante mostrar en este punto que aunque existen animales que emiten sonidos similares al de la risa humana, la connotación ontológica es diferente, pues el ser humano desde su nacimiento crea vínculo con su madre a partir de la primera sonrisa, con lo cual se ve reflejado y sustentado a partir de las observaciones de Sirulnik ha realizado frente a este hecho. Este autor manifiesta que poco después del parto, en algún instante cuando un bebé se encuentra dormido, hace un gesto facial similar al de una sonrisa, pero dicho gesto no es más que una alerta cerebral, la cual está determinada por una secreción bioeléctrica del cerebro, un neuropéptido. Frente a esto, la madre que se ve la mímica facial la interpreta como una sonrisa. Este hecho trae consigo consecuencias muy positivas, ya que la emoción y la alegría llevan a la madre a manifestar a través de su ternura al niño. Esto crea en torno al pequeño un mundo sensorial de calor, olor y proximidad vocal. El resultado es que se estimula la célebre hormona del crecimiento del bebé. Esto muestra cómo al darle sentido a este hecho, la madre modifica el ritmo biológico de su desarrollo y genera vínculos afectivos a partir de las significaciones que se le atribuyen a la sonrisa. Humor sociocultural como propiciador de la libertad. El humor se manifiesta de maneras diferentes que permite cuestionar la autoridad, el orden establecido, la naturalización del discurso hegemónico, permitiendo abrir espacios que emprenden la búsqueda de recursos que fortalecen la subjetividad, estableciendo formas de encontrar cosas cómicas dentro de la tragedia. De acuerdo con lo anterior, se entiende el humor social dentro de la resiliencia como la capacidad de algunos grupos, colectividades, de encontrar comedia en la propia tragedia. Es la capacidad de expresar en palabras, gestos o actitudes corporales los elementos cómicos, incongruentes o hilarantes de una situación dada, logrando un efecto tranquilizador, libertador y placentero. Asimismo, añade Suárez que este es una estrategia de ajuste que ayuda a una aceptación
madura de la desgracia común y facilita cierta distancia con el problema, favoreciendo la toma de decisiones para resolverlo a través del desarrollo de un pensamiento divergente que ofrece incitadas de solución. Esto permite ver que el humor tiene una característica vincular de la apelación del otro y a su vez constructor de lazos sociales, posibilitando el generar cambios de perspectiva en la visión de los hechos y su capacidad para contribuir al sostén de las identidades individuales y grupales, como un integrante de aquellos recursos simbólicos humanos que oponen resistencia al discurso hegemónico, el cual tiende a presentar y posibilitar los fenómenos de exclusión e inquietud como hechos naturales de la época actual, por lo cual, gracias a la sutileza del humor, se puede expresar opiniones propias sin desechar a ajenas, llegando incluso a integrarlas. Al mismo tiempo, sirve de refugio para sobrellevar las circunstancias. A pesar de esto, cabe anotar que el humor individual y humor colectivo no tienen solo una función defensiva, sino que tienen un poderoso recurso de construir cohesiones sociales. En el fondo, es un signo de aceptación mutua que confiere un sentimiento de pertenencia, por lo que el autor afirma que este es la mejor estrategia de adaptación, aunque no sea la única, pues la negación es también una reacción bastante frecuente en las personas que viven con un trauma inesperado. Adicionalmente, el humor de los oprimidos puede ser bastante irónico cuando ataca o ridiculiza al sujeto opresor. Esta forma de humor transgrede las reglas del juego impuestas por estos, pero de manera no violenta, pues el oprimido tiene una visión ética diferente. Lejos de ser una huida, este humor expresa un pleno reconocimiento de la realidad, es decir, no solamente de carácter destructor del poder instalado, sino que también rescata los valores que deben seguir. Además, instaura un espacio de libertad y de distensión necesaria en una situación de opresión. Esto permite retomar un poco de energía cuando las cosas parecen no tener salida. El humor de los oprimidos no es forzosamente fatalista, en la medida en que no disimula el objeto final a alcanzar, pero reconoce que el camino puede ser aún largo. Gracias al humor se pueden atender las exigencias humanas, autonomía moral, facilitada por la independencia de la razón, el desarrollo moral y la construcción de una sociedad civil libre y tolerante. Este permite la regulación del discurso interior de la mente, lo que no solo conduce a la libertad individual, sino también, gracias a su carácter eminentemente discursivo, el humor posibilita un trabajo de regulación del discurso social, transformando la relación existente entre la verdad y quien la enuncia, al tiempo que expresa en una nueva concepción y generando novedosas formas de concebir el mundo. En el caso de los pueblos oprimidos, como por ejemplo los que sufren una dictadura, sea esta de izquierda o de derecha, así el humor no solamente sirve de defensa ante un sufrimiento individual, sino también como medio de resistencia a una desdicha colectiva. Bueno, aquí nada más mencionar, hay dos grandes humoristas mexicanos, me supongo que hay más, pero que a mí me gustan mucho y que este humor lo utilizan a favor de los oprimidos, como son Cantinflas por un lado y Resortes. Ellos utilizan el humor del oprimido en México, produciendo de esta forma una interpelación de aquellos fenómenos naturalizados por la vida cotidiana y promoviendo en el sujeto una mirada activa y profunda, cuestionadora de la autoridad, la cual ocupa un papel de relevancia en los países bajo regímenes totalitarios, ya que a partir del humor es que se corroe a la autoridad y se generalizan lazos solidarios. Un ejemplo de estas afirmaciones en la entrevista inédita realizada a Jaime Garzón por estudiantes universitarios, en donde él afirmaba que el humor es la única forma que tiene Colombia para hacer crítica política, pues este no está comprometido, es decir, tiene un espacio en el cual la risa y la comprensión de lo dicho
Permite que sea interpretado de varias maneras, entonces no arremete, permitiendo decir la verdad de varias maneras, añadiendo una cita de Woody Allen, la cual confirmaba y afirmaba que si uno dice la verdad y no hace reír, lo matan. Si uno dice la verdad y hace reír, es más suave. Bien, hasta aquí este texto, pero vamos a pasarnos a los otros que realmente son más simples y rápidos. Gestión.p, el blog. Sentido del humor y resiliencia. Jaime Herrera, 2018. Resiliencia es la capacidad que tiene una persona para sobreponerse a los problemas o obstáculos que se le presentan en la vida, y el sentido del humor es una variable que está correlacionada positivamente con esta característica de la personalidad. A mayor sentido del humor, mayor capacidad resiliente. Esto es muy lógico, pues como lo hemos escrito anteriormente, cuando te ríes de un problema significa que ya empezaste a superarlo. Ahora bien, quisiera contarles una experiencia relacionada con el tema. Hace un mes fui invitado por el prestigioso canal Comedy Central para hacer un casting en vivo de comediantes en Bogotá para la temporada que actualmente se está propagando por su señal. Para ponerlos en contexto, Comedy Central es el principal canal temático de comedia de Latinoamérica y uno de sus principales productos son los programas de stand-up comedy. Ha habido especiales de stand-up con comediantes de Argentina, Colombia, Chile, México y Venezuela, pero nunca se ha realizado un especial en Perú y por ende nunca ha aparecido un peruano haciendo stand-up en el canal. Las razones son diversas pero escapan al objetivo del presente artículo. El asunto es que por primera vez invitaron a 3 peruanos y uno de ellos fui yo. Cuando llegué me di cuenta con la sorpresa que éramos alrededor de 70 estandoperos comediantes que hacen stand-up, lo que íbamos a participar en este show casting en vivo. La gran mayoría colombianos, había 5 venezolanos, 3 ecuatorianos, 3 peruanos y el resto colombianos. De los 70, solo 3 eran mujeres, lo cual da para otro análisis porque ¿por qué tan pocas mujeres comediantes? Y además, y ahora sí vamos al meollo del asunto, resulta que de estos 70 comediantes habían 3 personas con discapacidad. Uno de ellos tenía parálisis en la mitad de su cuerpo y problemas con el habla. El otro tenía paralizados los 2 brazos. Es decir, estaban ahí, pero como adorno. Bien, aquí como que se regresó de uno de los análisis. Así. Aquí está. Estaban ahí pero como adorno, por mera estética. Eso lo dijo el propio comediante, no me estoy burlando por si acaso. Y finalmente estaba un chico que tenía el mal de Tourette. Aquí hago una pequeña digresión para explicar que hay diversos tipos de Tourette. Uno de ellos, por ejemplo, te obliga a decir groserías incontroladamente y sin ningún sentido ni estímulo. Cuentan como estímulos el tráfico limeño, la situación política del país o la SUNAT. Otro es tener tics cambiantes, es decir, cada día te levantas renovando con un tic generalmente diferente al día anterior. Y también este tipo de Tourette, en el que tienes un tic muy violento constante durante toda tu vida. El tercer comediante con discapacidad tenía este último. Su tic era violento, tenía un movimiento parecido al de la chiripiorca del chaparrón Bonaparte. Y no exagero, cuando lo vi por primera vez pensé que estaba haciendo una broma. Sin embargo, ese movimiento no paró nunca. Durante toda su participación, evidentemente explicó desde un principio cuál era su problema, hizo diversos chistes sobre ello, empezando porque su Instagram es déjeme quieto, por si desean buscarlo. Bueno, es claro que me sorprendió gratamente
ver a estas personas que no solo habían superado sus respectivas enfermedades o discapacidades, sino que además son profesionales del humor. ¿Qué ejemplo o prueba mayor de relación de la resiliencia con el sentido del humor que esa? Vi a los tres y la verdad es que me hicieron reír con sus ironías y sarcasmos sobre su condición, pero además no quedaron ahí. Sería fácil hacer reír o llorar utilizando solo su enfermedad. Además ellos hicieron chistes sobre otros temas, como cualquiera de nosotros, sobre la familia, matrimonio, sociedad, política, etc. ¿Por qué puede que tengan una discapacidad pero no quieren dar lástima? No quieren dar un trato especial, trato de igual a igual, porque discapacidad no es incapacidad. Cierto, se ganaron el respeto y admiración de todos los participantes y público, pero lucharon como cualquiera con nosotros por estos cupos para un programa internacional de humor. ¿Cómo quedó todo? Pues lamentablemente de los 70 que participamos no eligieron a ninguno peruano, pero tampoco a ninguno ecuatoriano, ni venezolano, ni mujer, ni persona con discapacidad. El canal eligió según su criterio, así son los castings, pero como somos comediantes persistentes, otra característica asociada a la resiliencia, seguiremos participando hasta que lo logremos y competiremos de igual a igual con mis amigos comediantes, tengan o no tengan discapacidad, sean hombres o mujeres, sean jóvenes o viejos, sean heterosexuales o homosexuales, sean del país que sean, porque el humor no discrimina. Igualdad de oportunidades para todos en la comedia y en la vida. Bien, nada más aclaro, no es que sean más simples, sino que son artículos. A eso me refería. O sea, es decir, para mí no es, los elegí porque se me parecen interesantes. Solo que como son artículos, a eso me refería. Y por último está el Psicoasistencia. Es un blog. Resiliencia y sentido del humor. Resiliencia, ¿qué es eso? Resiliencia de ancianos. Esto lo escribió Psicoasistencia 2017. No, no es una errata ni un palabra inventado. Aparece en la Real Academia de España, que la define como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador, un estado o situaciones adversos. Es un término que los psicólogos utilizamos mucho para definir la capacidad de los humanos para afrontar situaciones adversas, crisis personales, tragedias, conflictos, y no solo afrontarlos, sino adaptarse con cierta facilidad a las nuevas condiciones surgidas de estas crisis. Una de las principales características de las personas resilientes es su sentido del humor. Alguien que sabe reírse de sí mismo, que hace bromas sobre la adversidad, tiene mucha más facilidad para superar los problemas que alguien que carece del sentido del humor. ¿Cómo me ayuda el humor a superar los problemas? Con lo que he dicho anteriormente, no quiero decir que una persona resiliente no sufra. La resiliencia no consiste en una venda que nos mantiene alejados de la realidad o en un filtro que nos hace verlo todo de color rosa. Muy al contrario, podemos sufrir angustia, dolor, pero gracias a la resiliencia lo sobrellevamos primero y lo superamos después. La broma en los malos momentos ayuda a liberar tensiones. Es cierto que para que la broma funcione como tal y no como agresión, se necesita un clima de confianza con el entorno en el que encontremos. Por esto es muy típica la broma en los funerales donde nos rodean familiares o amigos. La risa de por sí es un poderoso antídoto contra el estrés. No hace falta siquiera que sea una risa motivada por algo gracioso. La risoterapia utiliza todas las propiedades beneficiosas de este acto para activar tanto nuestro cuerpo, nuestra respiración o la circulación sanguínea como nuestra mente. Con esta terapia parece demostrado que no siempre reímos porque nos sentimos bien.
A veces nos sentimos bien porque reímos. Esto quiere decir que provocando la risa podemos provocar cierto bienestar. Enfrentarse con humor a la adversidad no quiere decir otra cosa que aceptar su parte positiva o encontrar su lado absurdo o descubrir lo que tiene de extraordinario y utilizarlo para hacernos sentir mejor, para reír. No se trata, por tanto, de negar el problema, sino afrontarlo con una actitud diferente, positiva. Y cuando dejamos al descubierto ese lado risible de la tragedia, ya no nos parece tan terrible, pierde gravedad y ya no pasa tanto sobre nosotros, recuperamos el control de nuestra vida. Si no has podido ver esa maravillosa película que es Los viajes de Sullivan, no pierdas la oportunidad de hacerlo. Aunque se trate de ficción, en ella queda bastante demostrado la comedia es mucho más útil de lo que nos quiere hacer creer, que puede tener incluso un gran valor social. Y si no tengo sentido del humor, puede que pienses que no es tan fácil. Nadie dijo que lo fuera. Puede que pienses que eso no va contigo. En el sentido del humor, es algo que se tiene o no se tiene. Es cierto que hay un importante componente genético en el sentido del humor, pero la buena noticia es que se puede potenciar el sentido del humor. La resiliencia se puede aprender. Cuando pases por un mal momento, fomenta las relaciones con tus personas más íntimas, ya sean familiares o amigos, apóyate de ellos y pide que te transmitan buenas sensaciones, no que te consuelen, sino que te ayuden a divertirte. En esos momentos de negrura, continúa con tus objetivos, no te estanques, mira al futuro y sigue poniéndote metas, piensa en ellas y en cómo conseguirlas. Busca y rebusca en la situación para aceptarla como parte de tu vida. Plantéate qué te ayudará a conocerte mejor e intenta encontrar un aspecto positivo cualquiera de ella. Incluso ríe sin motivo, comienza a reír y pronto verás que la risa fluye sola, porque si te ríes de tu desgracia ya estarás empezando a superarla. Quiero terminar con una magnífica charla sobre el poder de la risa. En tan solo 7 minutos tiene muchas claves porque te hará afrontar la vida con la boca. Es de Ron Goodman, no lo voy a poner, pero este es lo que dice psicoasistencia. En lo personal, también quiero mencionar algo sobre los promotores de la risa, y es que en muchas ocasiones hacen notar como que la vida es simple o fácil. Creo que hay que agarrarlo con pincitas este tema, porque les soy sincero, a mí me gusta más el libro donde te dan como las herramientas para ir encontrando el humor a una respuesta simple. De hecho, una también de las características que yo no promuevo mucho y que al contrario critico es como en el duelo generalmente vienen palabras algo así como ya pasará, como todo está bien, y yo promuevo que esto no se haga. Es decir, muchas veces es mejor el acompañamiento que una palabra simple. De igual manera, aquí se vieron muchas herramientas para afrontar pues la crisis, el estrés con humor, pero me parece que hay formas más especializadas y pues vean el video completo y por ahí las encontrarán. Les recuerdo, soy Psicomar Susano y en mis redes sociales estoy así como Psicomar Susano en todas ellas, en TikTok, en Instagram, en Facebook y también en YouTube. De igual forma tengo por ahí mis páginas como Psychological Home, la casa de la psicología, y podcast Perspectivas Psicológicas. Nos vemos en el siguiente seminario. Hasta luego.